mira, algo creo que ya has mencionado con la primera pregunta, ¿no? La tercera pregunta dice, ¿cuál fue el momento que hizo que te adentraras de lleno a estudiar y argumentar acerca de este fenómeno, digamos, por decirlo de alguna manera, de estudiantes que abandonan las instituciones educativas, y cuáles son las estructuras o mecanismos que surgieron en el transcurso de la escritura para poder acompañar ese proceso? Bien, mira, a ver, repetime la pregunta porque quiero ver dónde estaba el eje que no hayamos hablado todavía. ¿Cuál fue el momento que hizo que te adentraras de lleno a estudiar y argumentar acerca de este fenómeno de estudiantes que abandonan las instituciones educativas, y cuáles son las estructuras o mecanismos que surgieron en el transcurso de la escritura para poder acompañar el proceso? La razón por la que yo puse el foco y me quedé en este problema, por un lado era la magnitud, ¿no? Es decir, bueno, el 70% de los estudiantes que eligen, que quieren ser estudiantes universitarios, se van sin el título. Entonces me pareció que, si bien es un fenómeno, después fui descubriendo que está muy estudiado y está muy diagnosticado, no está ni siquiera empezando a resolverse. Después comprendí que los estudios estadísticos, los mejor intencionados, y desde la teoría reproductivista de Bourdieu para acá, desde hace más de 50 años, ya nos ha dicho que los estudiantes tienen mayores posibilidades de acceso a la educación y a mayores niveles, y de acceder y permanecer, muy en relación a su origen de clase, digamos, ¿no? Para decirlo rápido. O sea, el origen sociocultural y las oportunidades que su familia de origen le haya abierto. Como te decía antes, no me alcanzaba con eso porque, bueno, porque las estadísticas te dicen que eso te explica, no sé, el 40% de las razones por las que a alguien le va bien, ¿no? Si bien es un dato no menor, pero no me permitía explicar. Entonces yo me fui por la vía de las historias de vida, por la vía de la investigación cualitativa, para poder comprender más de cerca el proceso que vive un estudiante. Y entonces mi ilusión era que, si pudiendo comprenderlo, podría allí yo poner algo de intervención, imaginar una intervención para que esto no fuera. Después porque me parece que sería que nuestro país, como todos, pero bueno, yo vivo en este país y me ocupo de este país, a mí me parece que la educación es una herramienta de oportunidades, liberadora, que te permite asumir nuevas responsabilidades, de crecimiento, y también de democratizadora, digamos, ¿no? O sea, es la educación la que te permite revertir condiciones desfavorables de origen, sobre todo esas, ¿no? Entonces, la verdad que me parecía, y efectivamente son los jóvenes de menores recursos, de sectores sociales más desfavorecidos, los que están más amenazados en este momento, ¿no? Yo particularmente soy nieta de inmigrantes, y mis padres no pasaron el nivel primario o secundario incompleto. Sin embargo, para nosotros, para mis padres, estudiar en la universidad era algo como que no había otro camino posible. Entonces yo me crié en un ambiente en donde estudiar era la base para arraigar, para lograr las cosas y los lugares en la sociedad que mis padres no habían tenido, o que mis abuelos habían perdido, te diría, ¿no? Porque, nada, entonces para el sueño de mis abuelos era que sus hijos estudiaran. Mi mamá como mujer no la habían dejado estudiar, y entonces mi mamá como mujer que había querido estudiar y por cuestiones de cultura no la habían dejado, para nosotros, mujeres, bueno, sobre todo, bueno, somos dos mujeres y un varón, pero bueno, estudiar era realizar el deseo, fundamentalmente de nuestros padres, y como mujer muy anclada en el de mi madre, ¿no? Entonces para mí educación es como la meta, la meca, y para mí personalmente nunca he salido, siempre digo que desde que estoy en Salita de Cuatro nunca dejé una institución educativa, ¿no? Entonces,
como fenómeno social para mí es súper importante y súper central. Y por otra parte, digo, ese joven que alguna vez se propuso estudiar, a ese no lo podemos perder. Como educadores, no nos podemos dar el lujo de perderlo. Es como yo te dijera, mira, tengo una mina de oro, pero no la voy a abrir, ¿viste? La voy a dejar. O tengo un pozo de petróleo y voy a sacar 1 litro nada más. Y lo otro, o tengo bueno, estoy usando fuentes de energía viejas, ¿viste? Pero yo dijera, bueno, están los paneles solares y está el sol ahí que nos da energía todo el tiempo, pero yo no voy a poner paneles solares, ¿no? Es como un lujo. Entonces, desde mi pequeñísimo lugar, digo, bueno, yo voy a poner el tiempo que me quede de vida, mi granito de arena, para que por lo menos 1 o 2 jóvenes o cuantos digan, a mí esto me ayudó a quedarme, ¿no? Y es un poco lo que voy viendo en los estudiantes, es todo un desafío, pero en mi experiencia de los últimos, especialmente 4 o 5 años, no dejan de mostrarme eso, que los estudiantes agradecen, que descubrieron una mirada, que sienten que se sienten menos solos, que se reconocen las historias de sus compañeros o se diferencian, se sienten potenciados, ¿no? Y que efectivamente, si bien al principio no comprenden mucho el trabajo que les proponemos, porque más bien los lanzamos ahí a la arena porque estamos en un proyecto de investigación y nos damos ese lujo, pero al cabo de la experiencia se sienten fundamentalmente diferentes, han comprendido cosas, y entonces se han comprendido y se sienten fortalecidos. Para mí ya es un paso, no es la resolución de toda una trayectoria, pero es un paso, ¿no? Adriana, en esto que tiene que ver con la pregunta siguiente, ¿no? Pero yo la voy a tomar desde otro lugar. Vos mencionabas esto cuando empezaste con esta respuesta de que había ya estudios de esto, no había pocas soluciones, es decir, había datos estadísticos. Hay, digamos, en la mirada sistémica, esto como una especie de patrón que se repita, que si bien yo puedo más o menos saber, pero para alguien que no conoce la mirada sistémica, cuando vos trabajás desde este lugar, un poco esto que estabas mencionando recién, ¿hay algo que se repita en estos encuentros, en estos estudiantes, un parámetro, por decirlo, ¿no? Sí, Decir, bueno, a ver, sí, ¿qué está sucediendo, no? Algo que no sea que sea común a sí, estos sí, estudiantes. entiendo. Eh, lo que yo encontré en mi primera aproximación, que fueron los 5 años de investigación que terminaron en la tesis, y haciendo la salvedad que es un estudio de caso, que yo trabajé en una universidad que tiene todas carreras de ingeniería, son tecnológicas, que la Universidad Tecnológica Nacional tiene una población mayoritariamente masculina, son 85% de varones, y lo que analicé fue en general las cohortes que ingresaron después del 2011, bueno, no, porque tomé casos, bueno, pero poner en 2005, 2004, es un estudio más o menos del presente, ¿no? Lo que yo encontré es que hay una fuerte asociación entre las dificultades de permanecer o incluso la chance de abandonar cuando el estudiante tiene un mal vínculo con el padre o el lugar del padre está, diríamos, fuertemente afectado. Esto puede ser por múltiples razones. O bien porque el padre, no hay una relación con el padre, porque ese vínculo ha sido dañado y el padre o bien está fuera de la vida cotidiana, porque vive en otra provincia, porque no ha tenido una buena relación, o tiene poco trato. Y entonces el joven siente la ausencia de ese padre, o porque el padre está gravemente enfermo, o tiene alguna afección que lo fragiliza, o bien porque no tiene estudios, ha abandonado los estudios universitarios, o no ha llegado a tenerlos, ¿no? Todas, digo,
¿Cuándo? Porque es una de las cosas que yo miro en el trabajo de investigación, es cómo están los vínculos del estudiante con su familia, y he puesto particularmente, o sea, la mirada en cómo está el vínculo con el padre. Entonces te diría que por eso te hace la salvedad de que son carreras mayoritariamente masculinas, si bien en mi muestra yo he tomado, hay un 30% de mujeres. Yo analicé 50 casos, de los cuales para mi tesis después reduje a algo menos de 30, pero ese patrón que se repite es la débil o fragilizada o quebrada relación con el padre, que tiene un efecto, en general, tiene varios efectos en la individualidad, en la subjetividad. Por un lado, puede pasar que entonces, por las circunstancias que le toca vivir, el estudiante termine ocupando un lugar en la familia de un adulto por encima de su padre, ¿no? Entonces, termina siendo un poco el padre de sus hermanas, o el jefe de la casa, un poco el compañero de su mamá en la responsabilidad de proveer, o un poco el padre de su papá. Cuando esto es así, el efecto que tiene eso en la posición subjetiva es de un esfuerzo, y el sujeto sale de su lugar sistémico. Ya no está en el lugar de hijo, sino que está en el lugar de un adulto que no le corresponde. Entonces, cuando es así, como te diría que la dinámica que se da es, hay un monto de fuerza y de libido que está desviada de su rol de estudiante, y está puesta al servicio de ejercer un rol que lo excede o que lo saca. Y esto se puede vivir en historias muy diferentes, de tener que trabajar, de estar preocupado por lo que pasa en la casa, de estar deprimido, de no tener fuerzas. A veces no hace nada, simplemente está tirado en la cama, o está perdiendo tiempo, o está procrastinando, ¿no? Entonces, siempre que hay una situación de estancamiento, de terrible dificultad para adquirir el oficio de estudiante y ponerse en ritmo, yo siempre encontré una fragilización en el rol de padre e hijo, y que en otros autores, bueno, esto suele llamarse una ruptura de la asimetría. La relación padre-hijo es una relación asimétrica por sistema, digamos, ¿no? Porque el adulto es el padre, y el joven, por más que ya tenga 18 años, sigue siendo un hijo. Cuando se rompe la relación de asimetría, al joven se le pone más complicado, por ese exceso de fuerza que tiene que usar, y además porque entonces se le vuelve complicada la relación con la autoridad. Y con esa posición de estar en recibir y reconocer que algo no puede. El estudiante, cuando entra a la universidad, tiene que poder soportar el no saber, tiene que poder reconocer la autoridad del profesor, tiene que poder reconocer la rigidez de ciertas reglas, de la práctica estudiantil, del asistir a clase, de los exámenes, de las lecturas. La universidad es un mundo de reglas. Y para poder ser estudiante, primero yo tengo que afiliarme y ocupar ese lugar con lo que viene. Después podré jugar un poco con esas reglas, ¿no? Recién cuando estoy plenamente afiliado y pude reconocerlas, ahí puedo empezar a jugar y especular, pero primero tengo que estar adentro. Y cuando yo no tengo problemas para reconocer todas esas reglas de juego, y estoy en desventaja también, porque me estoy peleando otra vez con esas cosas que las voy a perder. En situaciones normales, si estamos en mayo del 68, bueno, ponele, hay momentos en donde todos los jóvenes se unen, pero en una situación normal hay ciertas cosas que yo sé que cómo son esas reglas. Si yo me peleo con las reglas, y ya estoy perdiendo. Perfecto.
bueno, avanzo con otra y después te pregunto algo más. Al leer la obra, la pregunta que sobrevuela es cómo lograr esto en todos los niveles. Cómo en este contexto educativo argentino acercar esta mirada sistémica, abordar desde esta perspectiva la vida escolar. Cómo hacer que las instituciones adopten esta mirada. Algo mencionaste vos hoy, pero bueno, en este sentido quizás más amplio, ¿no? Pensándolo, saliéndonos quizás un poquito de lo universitario. ¿Cómo ves vos esto digo, si conocés incluso experiencias donde se esté trabajando desde este lugar, o se esté abriendo, ¿no? Un poco la mirada. Mira, sí conozco las experiencias, no en la Argentina, que son las que yo he conocido en forma más directa y con quienes yo me he formado, son los españoles. Hay un despliegue en varios centros educativos en España que han tomado la misma formación que yo y desde hace 15 años están formando docentes y abriendo experiencias en escuelas en donde toda la escuela en general o un cuerpo sustantivo de docentes tiene esta concepción, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el año pasado estuve en Barcelona conociendo experiencias de distintas ciudades o lugares, y en España está bastante distribuido, tenés en Sevilla, en Zaragoza, en Madrid, en León, o sea, está bastante disperso con experiencias. Incluso en la universidad esta formación llegó a ser una maestría. Ahora, ¿cuáles son las principales resistencias que tiene que sortear o que tiene que bordear esta formación, la propuesta de formar a docentes con esta mirada? La primera de ellas es, podríamos decir rápidamente, el paradigma cartesiano, ¿no? La idea de que el individuo es un individuo aislado, que es autodeterminado, que prima su libertad de elección, y que las causas de los distintos problemas obedecen a monofactores, digamos, ¿no? El alumno es así porque tal, ¿no? Lo que es el pensamiento lineal, en donde pues, hemos simplificado las situaciones para poder explicarlas a punto tal que ya no podemos dar cuenta de ellas, ¿no? Entonces la primera es un tipo de pensamiento que ya sabe, te diría, ¿no? Porque nuestros saberes están formateados por nuestra cultura occidental. Nuestra cultura occidental tiene una historia, ¿no? Entonces, del siglo XVI, XVII para acá, nosotros hemos ido concibiéndonos así como individuos, en donde por un lado está nuestra mentalidad, nuestra mente, y por otro lado está nuestro cuerpo, y entonces el poder que asignamos al raciocinio, a las explicaciones racionales a nuestra mente como la única fuente de conocimiento, en donde esto ha ido cambiando en los últimos tiempos, pero el cuerpo y las emociones son cosas que no nos interesan a los docentes. Nosotros estamos educando cabezas, y es a las cabezas a las que tenemos que dirigirnos. Entonces, poner la emoción como habitándonos en tiempo presente, en cada situación escolar, y ejerciendo una función, habilitando o no habilitando nuestras capacidades cognitivas. Pensar que el cuerpo es una herramienta que yo puedo poner, es algo propio que puedo poner al servicio de mi autoconocimiento y del conocimiento del otro. Entonces que en una escuela el docente pueda estar habilitado, ponele, a que para explicar un conflicto, para dirimir un conflicto, para entenderlo, o para poder comprender qué le está pasando a un estudiante, dónde está mirando un estudiante cuando no puede mirar su tarea, que yo pueda distribuir en el espacio una figura y hacer una mostración didáctica, digamos, ¿no? Hasta como yo hago a veces en las capacitaciones docentes, que para explicar la idea de sistema, los hago para todos los docentes y armamos un sistema digestivo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si yo quiero que un docente entienda qué pasa cuando uno ocupa un lugar que no le corresponde, y entonces hacemos pasar que la boca se ponga en el lugar del estómago, por ejemplo, y el estómago vaya al lugar donde está la boca, y quiero que así funcione el sistema digestivo, está clarísimo que no hay duda de que si cada uno no está en su lugar, todo el sistema no funciona, y afecta a todos, ¿cierto? Entonces, cuando un estudiante está haciendo una conducta disruptiva, si yo lo saco, por ejemplo, del aula, y mi solución es excluirlo, es bueno que el docente entienda que si el aula es un sistema, yo no resuelvo nada sacándolo del aula, porque yo lo saco, estoy mutilando el sistema, y entonces no le resuelvo el problema al que saqué del aula, y los demás se ven afectados, ¿no? Porque además rápidamente alguien va a pasar a ocupar ese lugar, ¿no? Pero el sistema aula se ve dañado, y digo, el docente tiene que primero saber que no gana nada, que tendrá que arreglárselas de otra manera. Y a veces un niño lo que está pidiendo con una conducta desafortunada es ser reconocido, que quiere decir también ser incluido, que quiere ser también ser visto como perteneciente al grupo. Y a veces alcanza con que yo haga un gesto, haga un movimiento, una actividad, algo que le garantice la pertenencia al grupo. Y es increíble cómo a veces con un gesto que parece tan pequeño, sin embargo es inmenso, porque va al corazón de lo que los seres humanos necesitamos, que es ser reconocidos, ser vistos y saber tener la tranquilidad de que pertenecemos al grupo en el que momentáneamente tenemos que estar, ni que hablar de la familia, ¿no? Pero si yo soy una alumna de 4º grado de la escuela número 22, tiene que eso estar muy claro. Entonces, cuando saco y pongo, y no me doy cuenta cómo la conducta de un niño está afectando a los demás y la de los otros a él, ¿no? Este es te acabo de mencionar, uno de los principios básicos de esas leyes sistémicas, ¿no? Por ahí eso es una cosa que yo me encargo de contar al principio del libro, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no?